La misa de hoy se ofrece por las siguientes intenciones. En acción de gracias a la Virgen de San Nicolás, a San Expedito, en acción de gracia por los 15 años de Pierina Poretti. Súplicas pidiendo por la salud de todos los enfermos de la comunidad. Difuntos: familia Penasino, Juana Gómez, Maya More y Javier Darches, Hugo Fernández, Rogelio y Candela Mariotti, Raúl y Evaristo Planici, familias Lastra, Arduzo, Cravero y Miretti, Walter Poretti, familias Alasia y Poretti, Diego Drubeta, Milagros, Eduardo y Bárbara Bertone, Líder Andreo, Alba de Martín, Edelio Patriglia, René Rosso, Jorge y Belkis Peterlín, Orlando y Elsa Rosso, Andrés y Violeta Peterlín, Elvira Marchetti. Por todos los difuntos anotados en cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio.
Hermanos, nos reunimos en la presencia de Dios para celebrar la vida que Él nos regala. Cantamos. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo traer la vida en nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, nuestro hermano y Salvador, permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reunidos en la casa de Dios, reunidos para escuchar la palabra de Dios, esa palabra que alimenta, que fortalece, que sostiene la fe, esa palabra que es luz para guiarnos en el camino de la vida cotidiana, es la palabra que ahora también ilumina nuestro corazón para ayudarnos a reconocer con sinceridad nuestros pecados, invocando la misericordia y el perdón de Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la palabra de verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad para que, en el nombre de tu Hijo amado, podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios.
Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca, mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos,
esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así, nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar, como apóstoles, en segundo lugar, como profetas, en tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de sanar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres,
a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar la gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo escuchamos en las lecturas bíblicas una referencia muy fuerte a lo que es la palabra de Dios. En la primera lectura, tomada del libro de Nehemías, uno de los libros más recientes del Antiguo Testamento, y que nos presenta la época en que el pueblo de Israel estaba de regreso porque había sido desterrado a Babilonia, pero ya había vuelto. Sin embargo, en ese retorno, la tierra de Israel había quedado completamente arrasada, y uno de los símbolos propios de la fe de Israel, que era el templo de Jerusalén, el lugar donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las dos tablas de la ley que Dios había entregado a Moisés, y donde se sacrificaban a Dios los distintos animales prescriptos por la ley de acuerdo a las circunstancias de la vida o al pedido que se quería hacer a Dios. Todo ese culto en torno al templo de Jerusalén tampoco se estaba realizando, porque el templo había sido destruido, y si no estaba el templo no se podía ofrecer el sacrificio. Es en este tiempo entonces donde el pueblo de Israel cambia la dinámica del culto a Dios y comienzan a surgir lo que conocemos hoy en día, y ya en ese tiempo existían, que son las sinagogas, que son también lugares de culto a Dios, pero en los que el centro es la palabra de Dios, la Torá y los libros posteriores, los libros sapienciales, básicamente los salmos. Con el calor me estoy quedando sin pila, no yo el micrófono. Y también los libros proféticos, principalmente el libro del profeta Isaías. Entonces allí es donde podemos descubrir que el pueblo de Israel buscaba a Dios, porque a pesar de que el pueblo se había portado mal con Dios, en este tiempo hay un llamado muy fuerte a la conversión. El relato que hace Nehemías en el texto que escuchamos nos hace presumir que Dios mismo despertaba el corazón de las personas, porque dice: Esdras leía el libro y los que lo escuchaban se emocionaban, lloraban de poder tener la palabra de Dios en sus oídos. Imaginémonos tantos años que habían vivido en un país extranjero, volver a estar en Israel, aunque no tenían templo, sin embargo, tenían por lo menos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Y entonces esa lectura de la palabra era con un corazón sumamente deseoso de escucharla, de que esa palabra ilumine la vida, y además esa palabra provocaba la celebración, la fiesta, ¿no? Porque decía después el sacerdote: al volver a sus casas, coman bien, tómense un buen vino, hagan que esto se prolongue, que el gozo de haber escuchado la palabra se pueda mantener,
porque Dios nos habló. Entonces, el impacto de ese modo de celebrar a Dios ante la dificultad de no tener el culto. Posteriormente, cuando esas mismas sinagogas los días sábados eran el lugar de reunión para el pueblo de Israel, Jesús, cuando comienza su vida pública, después de haber sido bautizado en el Jordán, escuchamos ese relato hace 2 semanas atrás, después del primer milagro de las bodas de Caná, que lo escuchamos el domingo pasado, hoy se nos dice que Jesús acude a la sinagoga de Nazaret, su pueblo, es decir, él había salido de Nazaret para bautizarse, comienza su vida pública, pero en un determinado momento vuelve a Nazaret, va a la sinagoga. Un poco por simpatía y otro poco por curiosidad, lo invitan a que lea el texto de la palabra y que diga una reflexión. Así al menos se hace en la sinagoga. Quien toma a su cargo la lectura, lo conocen normalmente como el lector. De hecho, acá en la sinagoga de Moisés Villa, hasta hace no mucho tiempo, existía el ministerio de un lector que tenía esa tarea, leía y predicaba y explicaba. Jesús en ese sábado que nos relata San Lucas hace lo mismo, lee la ley, lee en este caso el libro del profeta Isaías, y el profeta Isaías tiene este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me envió a anunciar la liberación, la curación, el consuelo y un año de gracia del Señor. Es decir, es un año de jubileo, es un año de gozo en el que el pueblo de Israel tiene que empezar a vivir de una manera nueva. Y Jesús dirá: esto se ha cumplido hoy. Pero no lo dice porque ese hoy fuera aquel sábado que él leyó el pasaje. El sentido de la palabra hoy es durativo, o sea, comenzó ese día. Pero Jesús mismo, vivo y presente, pronuncia ese hoy, también hoy, sábado 22 de enero de 2022, y lo va a pronunciar siempre. El hoy de Jesús, la palabra que se cumple, es porque Jesús es la palabra encarnada, porque Jesús es la palabra viva y permanente, porque Jesús sostiene con su palabra la vida del mundo y de cada uno de nosotros. Qué importante es entonces, en este domingo en el que el Papa Francisco por 3er año consecutivo nos propone celebrar el Domingo de la Palabra, aunque acá en Argentina le damos mayor relevancia al mes de septiembre como el mes de la Biblia, y especialmente el día 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, que es el santo por excelencia de la Biblia, de la traducción de la Biblia al latín, que fue el lenguaje occidental hasta hace poco tiempo. Sin embargo, es un momento importante para que nos volvamos a preguntar cómo está mi relación con la palabra de Dios. La Iglesia no tiene de manera separada, como tenía el pueblo de Israel, por un lado la sinagoga con la Torá y por otro lado el templo de Jerusalén con el sacrificio. En los templos cristianos tenemos lo que llama el Concilio Vaticano II la doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, la mesa en la cual se proclama la palabra de Dios y la mesa en la cual se ofrece el sacrificio. Y esos dos momentos son los dos grandes ejes de la misa, de la celebración de la Eucaristía. Por eso nosotros que hoy, ustedes y los que nos siguen por las redes, a pesar del calor y del clima que tenemos y de los que están pasando por la pandemia, padeciéndola en su propio cuerpo, nos podemos también llenar de gozo por poder, como hacía el libro de Nehemías, escuchar con un corazón disponible la palabra,
escuchar que Jesús vuelve a decir, hoy se cumple esta palabra. Y qué hermoso que esto no sea solo el sábado o el domingo cuando venimos a misa, sino todos los días. Que a la Biblia no la tengamos en la biblioteca o en un mueble, toda limpita, impecable, sino que sería bueno que sea un libro bien manoseado, bien tocado, usado. La Biblia no muerde y ciertamente al contrario, es el libro que tenemos que tener como cabecera para acudir a él en todo momento, leyendo las lecturas bíblicas del día o leyendo de continuado los libros, empezando por el Nuevo Testamento, por los evangelios que nos cuentan la vida de Jesús, y hacer que esa palabra también para nosotros sea luz, sea gozo, sea paz, sea orientación para la vida. Por eso asumamos este compromiso con Jesús para que su palabra sea luz para nuestros pasos, para que esa palabra haga arder nuestro corazón y para que todos en este día y siempre nos sintamos verdaderos anunciadores, mensajeros, misioneros de la palabra de Jesús. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada intención respondemos, Señor nuestro Dios, escúchanos. Por la Iglesia Universal, para que escuchemos y hagamos vida las enseñanzas de Jesús, oremos. Señor nuestro Dios, escúchanos. Por nuestro obispo Luis, los sacerdotes y laicos de la diócesis, para que formemos un solo cuerpo poniendo al servicio de toda la comunidad los dones recibidos de Dios, oremos. Señor nuestro Dios, escúchanos. Por nuestra patria, para que todos los que la habitamos seamos capaces de descubrir a Jesucristo, convirtiendo nuestro corazón, oremos. Señor nuestro Dios, escúchanos. Por los servidores de Cáritas, para que sigan acompañando con alivio y consuelo a quienes sufren carencias espirituales y materiales, oremos. Señor nuestro Dios, escúchanos. Por la pastoral juvenil, para que el Santo Espíritu los aliente a entregar con amorosa generosidad sus dones al prójimo, oremos. Señor nuestro Dios, escúchanos.
Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu Iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre la mesa del altar presentamos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas en bebida de luz, para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la víspera del domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Ramón, Mabel, Livio, Amado, Odelmar, José, Miguel Ángel, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Carlos, San Vicente, la beata Laura Vicuña, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, la palabra eterna del Padre, recemos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Le expresamos a quien tenemos cerca un gesto de paz. Cordero de Dios, que Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Comunión espiritual. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús se ofrece como alimento para nuestra salvación. Con alegría acerquémonos a recibirlo. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos, a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En este tiempo de pandemia no hacemos la colecta. Quien desea dejar su ofrenda a la iglesia lo podrá hacer con las personas que estarán en cada una de las puertas por donde nos retiraremos. Con el compromiso de escuchar siempre la palabra del Señor que ilumina nuestra vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bendecida semana. Gracias, Padre, igualmente. Feliz de ti.